correspondiente al día jueves 29 de noviembre del 25º Simposio de Historia de la Sociedad Sonorense de Historia. Nos acompaña en esta noche el investigador e historiador Rodrigo Llanes Castro. Él viene de la Ciudad de México. Muchas gracias por haberse trasladado aquí a la ciudad para hablar de la trayectoria de Rodrigo Llanes Castro. Nos acompaña esta noche el vicepresidente de la mesa directiva actual de esta Sociedad Sonorense de Historia, Melchor García Lora. Adelante, Melchor. Se comenta que los talentos... Se comenta que los talentos en las personas o vienen por genética, por la ciencia, o vienen adquiridos. Leyendo un poco sobre Rodrigo Llanes, ¿verdad? Y su incursión tan prematura al mundo gastronómico, me hace pensar que ya traía genéticamente esos componentes en su ADN, ¿verdad? Ya que desde su tatarabuelo, o el no materno, que estuvo con Maximiliano y Carlota en la casa Habsburgo y fue el mayordomo, cuando se acaba ese gobierno, él se queda con un arsenal de recetas que después su bisabuelo las lleva a la Ciudad de México y fundan el Café Imperio. El Café Imperio fue un restaurante muy tradicional en los tiempos del Porfiriato y poco después de eso, donde todas esas recetas que traía de casa Habsburgo las fueron reproduciendo, las fueron replicando, y yo creo que por ahí también Rodrigo se quedó con algo de eso. Por el lado paterno, los abuelos que son de Yucatán, pues eran panaderos, y es ahí donde Rodrigo empieza sus primeros pininos, a hacer sus primeros pininos en la gastronomía, haciendo un pastel con su papá en muy temprana edad, y viendo que tenía esa cualidad, su mamá lo inscribe en una escuela culinaria pastelera en aquellos tiempos en México, cuando no se usaban todavía las escuelas de gastronomía que tenemos actualmente, ¿verdad? Que era la Baguette. Él ingresa a la Baguette a la edad de 11 años, se recibe en esa carrera técnica a los 13, y ya a los 14 años gana su primer premio como el chef más joven de México, que viene siendo esto en el 1989, por ahí, ¿verdad? Y después ella participa en muchos eventos donde se codea, por decirlo de alguna forma, con los principales chefs del mundo, como es Paul Bocase, como es Mercedes Girard, John Segón, José Luis Loredo. Pero él dice: mi pasión es el sazón, mi pasión es la cocina, queriéndole dar un enfoque distinto a ese aprendizaje que tiene hasta la temprana edad. Empieza a vincularlo con otra pasión de él, que es la historia. Se inscribe en la Facultad de Historia de UNAM y ahí se gradúa con su tesis, que es La conquista de México a la carta. Esa es la tesis que tiene en historia, hace una fusión de la historia con la gastronomía y empieza a hacer un rescate de esta gastronomía para seguir alimentando la cultura gastronómica y culinaria mexicana, educar de alguna forma también a los comensales para saber los orígenes de tantos sabores que tenemos en nuestra gastronomía, ¿verdad? Y es la manera de ir construyendo una identidad a través de la comida, de nuestros orígenes, de nuestro pasado, de las fusiones que existen con las comidas europeas, con la cocina tradicional europea, que es una mezcla de tantas colores, sabores que actualmente tenemos en México.
inclusive desde el tatarabuelo ya tropicalizaban algunas recetas francesas a la cocina mexicana, así es, ¿no? Bueno, ahora nos viene una plática que es los tamales de la Victoria, que no tiene nada que ver con nuestro ejido de la Victoria, sino que es la Victoria revolucionaria. Y pues yo te dejo los micrófonos y la autoriza aquí la oradora. Muchas gracias. Gracias a la Sociedad Sonorense de Historia por la invitación. Es un privilegio estar en la ciudad de Hermosillo con gente tan maravillosa y con unas tortillas tan ricas como las de agua que probé el día de hoy recién hechas. Lo que quiero platicarles esta noche, le puse el término de los tamales de la Victoria, porque a lo largo de la historia de México, los procesos históricos han ido forjando aquello que estamos nombrando en este simposio como perfil y carácter. Es decir, la forma de cocinar, la forma de comer y de abastecernos y de disfrutar esa comida que le da nuestro carácter y nuestro perfil, proviene de un proceso histórico determinado, y entonces al estudiar ese proceso histórico determinado nos damos cuenta de dónde viene el sazón y por qué somos lo que somos, ¿no? Quisiera platicar un poco sobre los tamales porque es uno de los productos o platillo, por llamarlo de alguna forma, más emblemáticos de todo México, y hay más de 300 variedades hoy en día, tanto en el norte del país como en el centro, el sur y en todas las costas. Y este producto pues ha acompañado la historia de México desde tiempos mesoamericanos, prehispánicos, donde ya se preparaba. Y esta alimentación en base a los tamales fue muy particular para darle el sabor a la Victoria. ¿Por qué? Y vamos a platicar un poco de las prácticas religiosas, culturales y alimenticias de la época mexica. Cuando el imperio mexica estaba en gran apogeo, este era un imperio sobre todo militar y tributario. Se dedicaba a conquistar pueblos y a esos pueblos luego les imponían un tributo, y entonces ese tributo generaba una riqueza especial de la que disfrutaban pues, las clases privilegiadas de Tenochtitlan, principalmente el tlatoani o emperador, la nobleza indígena y los guerreros. Y entonces, para que este sistema de conquistas en todo el territorio mesoamericano se pudiera mantener, pues había una religión que tenía una serie de particularidades alimenticias de las que vamos a platicar. Se supone que para que pudiera salir el sol todos los días había que ofrendar a los dioses, principalmente a Huitzilopochtli, y entonces lo que se ofrendaba era la sangre humana, se hacía un sacrificio humano, y entonces la emanación que surgía al momento del sangrado era lo que alimentaba al dios. Entonces se hacían los sacrificios en el templo mayor, y estos sacrificados eran sacrificados después de haber sido tomados en cautiverio en las guerras que hacía el imperio mexica. Y entonces, después del sacrificio, el cuerpo se tiraba por la escalinata del templo mayor, era recogido por el guerrero que había tomado prisionero al personaje, lo llevaba a su casa, lo cocinaban en un pozole muy rico, y después con la carne ya cocida hacían tamales. Entonces, digamos que esos son los primeros tamales de Guerrero, no del actual estado de Guerrero, sino de Guerrero enemigo, y esto daba una connotación muy particular a toda la cultura mexica. Era una cultura en donde el poderío y la fuerza impuesta por los guerreros tenía un sabor muy particular. Este era el sabor victorioso de los guerreros mexicas. Cuando llegaron a las costas españolas las huestes de Hernán Cortés, ya en 1519, lo primero que tienen que hacer los españoles ya en territorio mexicano es solucionar el problema del abasto y de qué comer.
porque estos españoles pues habían llegado con unos barcos llenos de toneles de vino, con algunas galletas que le llamaban bizcocho de trigo y que se secaban y que permitían conservarse por mucho tiempo, y había tocinos y morcillas y distintos productos de carne de cerdo que podían viajar en el barco. Pero al poco tiempo, pues estos alimentos que traían se terminaron. Y entonces hubo el gran problema de solucionar la comida diaria. Se empezaron a hacer unas incursiones en distintos pueblos que fueron encontrando, pero cada vez que llegaban a los poblados costeros de Veracruz, los pueblos se vaciaban. Los indígenas no los querían ver, les tenían miedo, no sabían qué eran, algunos pensaban que quizás eran dioses, etcétera, etcétera. Entonces eran pueblos vacíos. Entonces los españoles llegaban queriendo encontrar comida y encontraban un pueblo vacío, y entonces esas noches pues no tenían nada que cenar. Cuando ya el hambre empezó a apretar, pues intentaron, por ejemplo, cazar, y entonces en sus caballos se ponían a perseguir venados en la selva veracruzana y tratando de cazarlos, y los indígenas, que habían a lo mejor dejado el pueblo, estaban observando el comportamiento de estos seres, y muy pronto se dieron cuenta pues que no eran dioses, que eran seres de carne y hueso que necesitaban comer. Pero por si las dudas, en uno de los poblados dejaron un sacrificio humano, de tal manera que se quedaron observando plenamente, escondidos, cuál era la reacción de estos españoles o de estos seres desconocidos, y cuando vieron el horror que les causaba el sacrificio que encontraron, pues dijeron: estos no son dioses, porque si hubieran sido dioses se hubieran agasajado con nuestro sacrificio. Y entonces a la mañana siguiente les llegaron con un itacate y todo un pequeño banquete a Hernán Cortés y a sus huestes. Y entonces se dio un arreglo político muy interesante, en donde los indígenas proveyeron de alimentos a los españoles a cambio de poder frente al opresor mexica que estaba dominando toda la región. Es muy interesante ver luego el proceso en el cual Hernán Cortés va de Veracruz a la Ciudad de México, y entonces en ese trayecto pues no había comida para llevar, ¿no? O sea, tenía que hacerse y conseguirse en el lugar, y entonces donde Hernán Cortés encontraba hospitalidad y se le daban alimentos, ese iba a ser un pueblo aliado que se le iba a sumar a la conquista de Tenochtitlan, y por el contrario, en los pueblos hostiles, donde no les daban de comer, se iba a ver y se transformaba eso en un conflicto bélico que se tenía que dirimir por las armas. En todo este trayecto, Hernán Cortés se fue dando cuenta de la forma de alimentarse en Mesoamérica y de los distintos microclimas y productos que iba encontrando. No era lo mismo la zona de Veracruz que ya la zona de Puebla y Tlaxcala, en donde empezaba a encontrar otro tipo de, por ejemplo, maíces de mayor tradición, y donde había más productos de tortillas. Se cuenta que hay, por lo menos, había en ese entonces 7 maneras distintas de hacer las tortillas. Algunas eran hojaldradas, otras eran grandes como las tlayudas, otras eran crocantes como los totopos. Entonces todas estas variedades indicaban también un refinamiento cultural muy particular. Cuando llegaron a la Ciudad de México, pues se asombraron de ver la forma en la que comía Moctezuma. El Tlatoani pues comía productos de toda Mesoamérica que llegaban a su mesa, y entonces se le servían más de 30 guisados distintos, y de cada guisado se le servían 10 porciones en un pequeño plato, que además tenía un pequeño brasero abajo para que no se enfriara. Entonces al emperador se le servían 300 platos distintos en cada comida. Entonces, para que se den una idea del pasto de la corte de Moctezuma. Obviamente lo que él no comía, pues se comía en palacio, y había mucha gente que comía ahí, ¿no? Y se daba un ritual cortesano muy interesante, porque cuando se iba a disponer a comer en Tlatoani, otros nobles que querían algún tipo de favor
político del emperador, se acercaban con él y le recomendaban alguno de los platillos, y si a Moctezuma le gustaba el platillo recomendado, pues entonces quizás accedía a lo que le fuera a pedir su primo o ese otro noble que llegaba a comer con él. Y si no le gustaba, pues entonces decía simplemente no. La conquista de México y el asedio a Tenochtitlan pues se dio después de un proceso complejo en el cual Hernán Cortés se alía a los tlaxcaltecas, que era un grupo que estaba en una confrontación permanente con el Imperio Mexica y con otros pueblos aliados que ya no querían seguir con el tributo a la Ciudad de México. Y lo que hizo Hernán Cortés, porque él ya lo había padecido en el momento de la famosa Noche Triste, fue cortar los suministros de alimentos que llegaban a la Ciudad de México. Primero cortó las avenidas porque la ciudad estaba en medio de una laguna. Entonces la gente con los productos que se producían en Xochimilco pues ya no podían llegar y venderlos en el mercado. Y luego también puso unos barcos para que evitaran que los productos llegaran por barco al interior de la ciudad, y entonces poco a poco la Ciudad de México fue padeciendo hambre hasta que finalmente se rindió el tlatoani de ese entonces, Cuauhtémoc. Lo primero que hizo Hernán Cortés cuando Cuauhtémoc se fue a rendir fue servirle de comer y decir: tranquilo, ya está aquí la comida. Y ahora inicia una nueva era con un nuevo poder, que es el Imperio Español. La cocina mexicana y el perfil y carácter de la cocina mexicana se entiende principalmente por esta herencia mesoamericana de la cultura del maíz. Hacemos tortillas, hacemos tamales, comemos los elotes tiernos. Es el grano del significado. Incluso entre los mayas se considera que el ser humano está hecho de masa de maíz, porque es el sustento de todos los mexicanos. Y se la una la cultura europea que trajeron los españoles, que era una cultura muy particular. No es la de los europeos del norte, sino es la cultura española. Tiene una tradición muy amplia y es también la amalgama de muchas culturas. Los árabes ocuparon la península ibérica por 800 años, y entonces toda la comida árabe y los productos y especias que los árabes utilizan para cocinar era ya algo frecuente entre los españoles. Por otra parte, tenían la tradición del vino, el cerdo y el cordero. Y digamos, la carne de cerdo se comía mucho en España por los cristianos, no por los árabes, pero conforme los cristianos se fueron empoderando, fueron reconquistando, se dice, los reinos árabes, de tal manera que era también una cultura muy mestiza, porque tenía influencias árabes, tenía influencias cristianas y productos del norte de España y del sur de España, y también todos los productos que llegaban a través del comercio con el dominio árabe. Entonces, por ello, los españoles buscaron una ruta alternativa para conseguir las especias a las que ya estaban acostumbrados, y por eso se hizo el viaje de expedición de Cristóbal Colón, y que años más tarde derivó en lo que estamos platicando ahorita de la conquista de México. Pero con la conquista española pues llegaron productos que ahora son también tradicionales de la cocina mexicana, como es la carne de ganado, el pollo y el huevo de gallina. Aquí había guajolotes, y también se comían los huevos de guajolote, pero a lo que más estamos acostumbrados pues es a ese producto europeo que llegó. También la carne de cerdo, como lo mencioné ahorita, los lácteos, entonces los quesos, etcétera, tienen este ascendente español. La forma en la cual se fue creando el perfil y el carácter de la comida mexicana tiene que ver con este punto de tensión entre lo europeo y lo indígena. Sin embargo, para los españoles
fue tan sorprendente lo que encontraron en América y en México, que se sintieron muy orgullosos y se acostumbraron muy fácil a comer todo lo que la tierra les daba. Entonces fue muy frecuente que los conquistadores, ya después transformados en agricultores, buscaran seguir cultivando el maíz, y aunque fueron trayendo poco a poco todos los productos europeos, el conquistador tuvo un sabor victorioso a través de los productos mesoamericanos. Hubo una excepción, que fue el vino, y pues, no sé si yo creo que a todos nos gustó el vinito que bebimos hace rato, y hay una anécdota muy particular sobre los conquistadores, porque cuando Hernán Cortés estaba en Tenochtitlan y llegó Pánfilo Narváez, que era otro español que llegó con una expedición a Veracruz, se supone que a reprender a Cortés porque él se había rebelado contra el gobernador de Cuba, Hernán Cortés tuvo que dejar Tenochtitlan y regresar a Veracruz para hacerle frente a esta situación, y Pánfilo Narváez traía vino en sus barcos, y entonces a los cortesianos que estaban en Veracruz les dio a beber vino, y prácticamente todos se convencieron de que había que mandar al diablo a Hernán Cortés y mejor quedarse a beber vino con Pánfilo Narváez. Años más tarde, Hernán Cortés tuvo sus propios viñedos en el Valle de Cuernavaca, y se intentó entonces implantar toda la cultura vinícola, pero también la cultura del trigo y la cultura del ganado en lo que es América. Con el paso de los años, muchos de los productos típicamente mesoamericanos, como los tamales, se fueron incorporando los ingredientes europeos, y por eso los tamales ahora se hacen con manteca. En la época prehispánica no llevaban la manteca, era una masa mucho más simple, más vaporosa, sin tantos rellenos, y el significado de los tamales estaba en la forma particular de hacerse. Tenían muchas formas distintas, y en la época colonial se fueron haciendo las recetas que hoy conocemos de tamales, incorporándoles la manteca de cerdo en un inicio, ahora ya se sustituyó por manteca vegetal, pero también la carne de pollo, la carne de puerco, y las distintas salsas con las que se fueron aderezando y dándole el carácter que ahora tenemos. Durante la independencia, previo a la independencia, durante la colonia, había dos culturas principales. Una era la cultura del trigo, que era la que representaba a las clases criollas y pudientes, a las más españoladas, y la otra la cultura del maíz, que comían principalmente las clases indígenas y mestizas. Y había una situación de segregación entre una y otra, y entonces la gente que comía pan lo comía en ocasiones muy especiales, y sobre todo entre las clases criollas, y también sucedía lo mismo con los tamales, pero entre las clases indígenas. Los sacerdotes eran aquellos que tenían vínculo con las dos clases, porque el 6 de enero, para la rosca de Reyes, pues comían el delicioso roscón que es de origen español, relleno con los frutos secos, y en ese entonces no se le ponía un muñeco, sino una haba o una moneda de oro, y entonces el que le tocaba esa haba era rey por un día. Y días más tarde, para la fecha de la Candelaria, que era una fecha que coincidía con el calendario mesoamericano para el inicio de las cosechas, en ese entonces se llevaban todas las semillas a bendecir para solicitar buenas cosechas, y que entonces en un futuro se pudiera degustar los tamales y hacer productos. Los sacerdotes entonces tenían contacto con estas dos culturas, y donde hubo una fuerte influencia revolucionaria y de la independencia fue en zonas donde había una población indígena muy importante, y que ahora, hoy en día, son los lugares con los tamales más significativos, ¿no? El estado de Michoacán, con las corundas, por ejemplo, los tamales costeños de Guerrero y de Oaxaca, y la cultura del maíz de la zona central de México. Con el paso de los años, el tamal
continuó teniendo esta característica de hacerse para festividades, sobre todo religiosas. Y llegada la época porfiriana, pues sobre todo hacia 1905, la producción de alimentos cayó drásticamente. Entonces ya no había suficiente alimento para alimentar, ya no se producía suficiente alimento en México para alimentar a todos los mexicanos, y eso acarreó un grave problema social que estalló finalmente en la Revolución, porque las condiciones de los trabajadores del campesinado pues fueron cada vez más terribles y finalmente se alzaron en armas. Y ese fue el caso, pues desde luego, del general Obregón. Y entonces aquí quiero platicar que Obregón, como todos ustedes saben, incluso mejor que yo, pues, fue agricultor, producía garbanzo, y tiene en su libro sobre la campaña, cuenta que se dio cuenta cómo el campesinado ya no podía, y entonces decide encabezar un contingente revolucionario. Él dice que se le sumaron campesinos, sobre todo de origen indígena, y que con esto inició su contingente militar y se unió a las fuerzas constitucionalistas. Lo interesante del proceso de la revolución y del personaje de Obregón es que finalmente él encabeza la revolución triunfante y le toca llegar a la Ciudad de México, y por lo tanto revive el episodio de la conquista, porque el poder central, el poder federal, estaba en la Ciudad de México, y entonces ese era uno de los objetivos principales durante la lucha armada de la Revolución Mexicana. Y es curioso porque después de que Huerta huye del país, finalmente las tropas de Álvaro Obregón llegan a la Ciudad de México en agosto de 1914, y un 13 de agosto, que fue la fecha en la cual cayó la Ciudad de México, se firmaron los acuerdos de Teoloyucan, por medio de los cuales se disolvían las fuerzas federales y se entregaba el gobierno de la ciudad a las tropas victoriosas. La entrada posterior del ejército constitucionalista del primer jefe Venustiano Carranza se recibió con regocijo. El nuevo poder procuró mantener la paz y tranquilidad de los capitalinos. Se prohibió el expendio de bebidas alcohólicas para evitar desmanes. Se incautaron algunas propiedades de huertistas y se reabrió la Casa del Obrero Mundial, otorgándole como sede la Casa de los Azulejos. Concluía así una etapa de la revolución, a la vez que iniciaba una siguiente que llevaría meses más tarde a Álvaro Obregón a tomar nuevamente la Ciudad de México. El ejército obregonista tiene que salir y después va a regresar para la victoria final. Después de la convención y sus sucesivas etapas en que se intentaron formar gobiernos y de la lucha entre facciones, el general sonorense ocupó la Ciudad de México a finales de enero de 1915. En esa ocasión confrontó a los poderes fácticos del antiguo régimen. Y él nos cuenta que la Ciudad de México se encontraba en un estado de miseria alarmante. Todos los artículos de primera necesidad estaban en manos de acaparadores y el pueblo sufría las consecuencias de este monopolio inmoral. Para conjurar o cuando menos atenuar la aflictiva situación de hambre en que habían quedado colocadas las clases pobres de México, nombré una comisión, nos cuenta, en cuyas manos puse desde luego $500,000 de pesos para conjurar las necesidades más imperiosas de las clases pobres de la Ciudad de México. La primera disposición de índole radical dictada por mi cuartel general fue la relativa a la imposición de una contribución de $500,000 de pesos que había de ser cubierta por el clero y cuya cantidad sería destinada a la Junta Revolucionaria de Auxilios al Pueblo para abatir la terrible miseria que abatía a nuestras clases pobres. Vemos a Álvaro Obregón tomando una decisión para asegurar el abasto de las mayorías en la Ciudad de México, y al contrario de lo que había hecho Hernán Cortés, que había sido cortar el suministro de alimentos, darles de comer a las mayorías para que tuvieran todo lo necesario. Nos cuenta después que el 18 de febrero el cuartel a mi cargo dio una disposición fijando una contribución de 10% de las existencias manifestadas por todos los acaparadores de los artículos de primera necesidad.
Esa contribución se destinaría a la creación de varios expendios en los lugares más adecuados de la ciudad para que el pueblo pudiera obtener a precios bajos los artículos mencionados. Estaban acostumbrados la gente en México pues a esta caridad cristiana que daba el clero y que mantenía, digamos, la paz porfiriana, pero el general revolucionario decide garantizar el abasto de la ciudad a través de medidas radicales. Esta forma de generar y garantizar el abasto lo fue replicando en todas las ciudades que fue ganando el ejército constitucionalista, y fue la forma en la cual pudieron reanudar la vida y la paz social en todo México. Debemos de platicar que para la época porfiriana era una tradición de la clase alta los días 6 de enero hacer una gran rosca y una gran comida de beneficencia que repartían a todo el pueblo. Y esta tradición se continuó de alguna manera cuando llegaron los revolucionarios, pero le cambiaron totalmente el sentido. Y entonces hubo una comida en la cual se reunieron para festejar sobre todo a los generales Obregón, Gil y González el 6 de enero de 1917 en la casa de este último en Tacubaya, y inferimos que el muñeco de la rosca le tocó a uno de ellos, que decidió obligarse a pagar los tamales de la fiesta del 2 de febrero en el mismo barrio. Ante lo cual el júbilo popular estalló en vítores y arengas a la salud del héroe revolucionario, quien asumía de esta manera la paternidad anhelada del pueblo reivindicado por años de lucha y batallas, mientras él, en su mente, albergaría el deseo oculto de los niños criollos que buscaban la moneda en la masa de la rosca: ser rey o presidente algún día. Días después de tan memorable tamaliza, se promulgaba por bando solemne la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El general Obregón desayunaría en esa ocasión tamales recalentados del convite. Días antes había fijado su oposición al carrancismo a través de los legisladores más radicales del Congreso Constituyente. Posteriormente renunciaría a la cartera de guerra, se casaría y regresaría a su propiedad aquí, la Quinta Chilla, a construir un emporio agrícola, y esperaría pacientemente a que la promesa del muñeco de Reyes se hiciera realidad y disfrutar como los antiguos guerreros mexicas los tamales de la victoria. Muchas gracias. Agradecemos a Rodrigo Llanes Castro este recorrido que nos ha hecho, recorrido político, cultural y social de la historia de México, que seguramente despertará pues preguntas o comentarios por parte de ustedes, público asistente. Les queda el micrófono abierto para sus comentarios. Cronista de la ciudad, Rómulo Félix, adelante. Independientemente de que los tamales pues son vínculo de unión no nacional indiscutible, ¿no? En una ocasión, esta práctica culinaria evidentemente está en Latinoamérica, en algunos otros países. Los que hemos seguido el gourmet.com, el canal, ¿no? Vemos ahí unos chefs colombianos, sobre todo de ciertas regiones, no propiamente de la capital, ¿verdad?, sino del área acá del Pacífico, ¿verdad?, que hablan de tamales y son otro contexto diferente. Un sacerdote que una vez fue una reunión del Segrama ya a Bogotá hace 1000 años, pidió 2 tamales de esos, pero eran unos como gigantescos, ¿verdad?, otro contexto. Ahora, una curiosidad. México, la ciudad de México, en cada esquina hay una vendeduría de tamales y de atole, ¿verdad? Sí. Pero también hay una circunstancia interesante, que son las tortas de tamal, ¿no? Ese contexto de la torta de tamal tiene alguna cuestión de origen histórico, o simple y sencillamente era porque no había más y le pusieron tamal al pan, ¿no? ¿O qué llevan? ¿Vale? Usted que tiene restaurante, pues debe de tenerlas ahí. Gracias, mi amor.
personaje histórico que es muy particular, al cual yo le llamo el goloso mestizo. Es aquel mexicano que está a mitad del camino entre una cultura y otra y que se dedica a jugar con lo que tiene a la mano. Entonces es aquel que puede mezclar los chiles de manera muy particular, o el que va corrompiendo incluso las recetas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, la sopa de los fideos, que tenía este carácter oriental y luego un tanto italiano con el caldo de jitomate, y que le agregamos el limón para darle un toque ácido a todo. Este goloso mexicano es el que va transformando los productos y los va descomponiendo en estos híbridos que son típicamente mexicanos y que, si bien no son un platillo terminado, de alta gastronomía, sí confiere nuestro carácter. Habría que agregarle a la torta, que es un virote de trigo, el tamal de maíz y un atole, que es una bebida en México espesada con fécula de maíz. Entonces aquello es una bomba de carbohidratos tremenda, que para los carretilleros del mercado es sensacional, pero para los oficinistas no. Y pues pregúntenles cómo están sus niveles de azúcar. Es una forma urbana de apropiarse de los productos. Aquí tenemos otra participación. Bueno, felicidades a Rodrigo por su excelente tema. No tiene nada que ver con los tamales. En una ocasión escuché que el origen de los chiles en nogada era por la celebración de la independencia. No sé si vaya por ahí la cosa o no, por los colores que lleva pues los chiles en nogada. No sé si pueda contestar. Sí. Mira, los chiles en nogada se supone, hay 3 versiones, pero todas coinciden en que sí fueron para celebrar la victoria del ejército trigarante. Otra dice que fue para celebrar el cumpleaños de Agustín de Iturbide, y otra más para celebrar los tratados de Córdoba. Y entonces se supone que lo prepararon las monjas. Las monjas en ese entonces, los conventos, tenían la mayor cantidad de ingredientes que uno se puede imaginar. Es decir, lo que ahorita encontramos en cualquier mercado estaban en las bodegas de los conventos, porque las monjas, muchas de ellas eran ricas y tenían siempre abasto suficiente para sus platillos. Y la salsa en nogada es un derivado de una receta tipo española que se llamaba manjar blanco y que se hacía con almendras. Es muy similar a la salsa en nogada. Y entonces aquí se empezó a hacer con nueces de Castilla peladas para que quedara igualmente blanco. Y como se trataba de exaltar los colores del entonces bandera trigarante, se le puso la granada para el rojo y un poco de perejil picado. Entonces ya se tenían los 3 colores de la bandera, y por eso es el platillo con el que celebramos la independencia. Muchas gracias. Cuando mencionas los 300 platillos del Tlatoani, ¿no? Y precisamente con la dieta que estamos hablando, no sé si será una degeneración de la imagen que tenemos del Tlatoani, pero siempre nos han presentado muy esbeltos, ¿no? Y no me imagino cómo estaba en esa condición siendo el Tlatoani, no hacía ejercicio, no creo que tuviera un gimnasio. ¿Cómo está? Pues lo que dices da que pensar, pero resulta que el exceso de alimentos en las culturas no es que uno quiera comerse todo, sino que lo que se quiere señalar es que uno tiene de todo y que lo puede incluso desechar. Entonces es muy probable que el mismo Tlatoani no probara los 30 guisados, ya no digamos los 300 platillos, sino de los 30 guisados le escogían 2 o 3 recomendados por algún noble, y de esa manera de este juego político de pruebo lo que me estás recomendando, si me gusta a lo mejor te doy el favor que me estás pidiendo, o
Si no le quiero cumplir lo que me está pidiendo, le puedo decir, ¿sabes qué? El platillo que me seleccionaste es una porquería. Entonces es una forma del juego del poder que se daba sobre todo en las sociedades aristocráticas. Una última participación. ¿Cuántos tipos de hojas de tamal hay? ¿Cuántos tipos de hojas de tamal hay? Normalmente se envuelven en dos, la hoja de maíz, del mismo elote, y la hoja de plata. Pero también hay, por ejemplo, el tamal de cazuela, donde no se utiliza hojas, sino que se mete una cazuela de barro y entonces ya se hornea. Bueno, tenemos tiempo para otras dos intervenciones. Primero el señor y luego Benjamín Carrión. Sí, usted que es chef y aparte historiador, ¿qué opina del actual movimiento que existe desde que la gastronomía mexicana fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial y aparte del Conservatorio Cultural de la Gastronomía Mexicana? Mira, yo pienso que es un esfuerzo encomiable que siempre defendamos nuestra tradición culinaria. Me parece que además el enfoque que se le dio por la UNESCO y que privilegió las cocinas tradicionales, particularmente el caso de la cocina michoacana, nos da una pauta muy importante, porque la cocina mexicana no la vamos a desarrollar como patrimonio los chefs que tenemos restaurantes o que trabajamos en restaurantes. México es el pueblo del sol y nuestra cocina es la cocina del pueblo del sol. Es la cocina que hacen las maravillosas tortilleras que extienden las tortillas de agua y las ponen al comal. Es la mujer que todavía utiliza en ocasiones el metate para moler el maíz y hacer las tortillas. Es el uso todavía del molcajete para ciertas salsas. Es preservar esos rasgos de identidad y esos mercados de los que nos platicaron en la sesión anterior, lo que es el intangible que tenemos para darle al mundo entero como patrimonio de la humanidad. A la par de felicitarle y referenciando las palabras del vicepresidente, yo quisiera preguntarle si a partir de ese legado culinario, gastronómico e histórico a la vez de sus ancestros, de su bisabuelo, nos podría comentar sobre qué comía Maximiliano, y en este caso pues, su esposa, ¿no? Carlota, en los años en que la regencia estuvo encabezada por ellos. Sí. Maximiliano y Carlota llegaron a México con un cocinero húngaro que se apellidaba Tudós, que luego se quedó en México, y 4 chefs franceses. Entonces su comida era básicamente afrancesada. Y lo más interesante es que cuando empezaron a cocinar sus productos europeos y las minutas elaboradísimas de la cocina francesa, que todo estaba en francés, eran unas minutas súper pesadas y complicadas. Los cortesanos mexicanos pues, terminaron preguntando, ¿y las enchiladas? ¿Dónde, no? Y entonces Lupe Morán de Gorospe, una de las esposas de un político conservador, fue la primera que se metió a la cocina del palacio y tuvo que instalar el comal para las tortillas y llevar el molcajete y se me acaba el metate, perdón. Y entonces empezaron a crear una serie de productos que ahora ya son parte de la identidad mexicana. Por ejemplo, ahí se inventaron las enchiladas suizas. Uno piensa, pues ¿de dónde son las enchiladas suizas? Pues ¿qué tienen que ver con Suiza? Pues resulta que eran enchiladas a la usanza tradicional, que era la salsa y un poco de carne envuelta en la tortilla, pero tuvieron la particularidad de agregarle un poco de queso que se derritiera y sobre todo crema. Entonces la crema se supone que asemeja a los Alpes suizos. Entonces de ahí surgieron las enchiladas suizas. Como ese producto hay muchos otros. La milanesa, que era un tipo de corte de carne que se utilizaba mucho en el norte de Italia, y que es de Milán, por eso se llama milanese. Le gustaba mucho a la tropa austríaca, porque
la tropa austriaca de Maximiliano pues estuvo mucho tiempo como gobernador en la zona de Lombardo Veneto. Y entonces la milanesa también la trajeron, pero el mexicano, este goloso mestizo, la hizo muy suya y entonces la empezó a comer con la salsita y la cebolla en rodajas y el limoncito y luego la torta de milanesa y luego el taco de milanesa y luego todas las delicias de la milanesa a la mexicana. Entonces fue muy interesante porque además las mujeres en ese entonces tuvieron un gran ascendente político porque Maximiliano de Habsburgo era una persona muy introspectiva que tuvo poco acercamiento cultural hacia lo mexicano y que además padeció desórdenes estomacales desde que puso pie en Veracruz. Entonces, imagínate tú que cuando estaba en las giras alrededor de toda la República, bueno, de todo el imperio, lo invitaban a comer o a cenar o a un almuerzo, y entonces el pueblo se lucía y sacaban sus atoles y sus enchiladas y sus pan recién hecho y todo eso, y tenían la mesa perfectamente puesta y decían: señor emperador, pase usted, y en ese momento decía: no, tengo que irme a México, con permiso. Entonces les dejaba todo el convite a la mitad y eso enfurecía mucho y por eso pues, no fue un gobierno popular y que se pudo sostener. Y sin embargo los mexicanos fueron como transformando muchas recetas y por ejemplo en el caso del pan, el pan blanco que comemos ahora es la receta típica de pan francés, que se llama virote, que se llama bolillo también, telera, y la masa de pan dulce que se llama bizcocho, pues es con la que se hace las conchas, las chilindrinas, los volcanes, y todo eso surgió en esa época por la influencia francesa. Quiero decir que yo soy republicano y juarista. Y mi familia se dividió a la mitad, yo quedé en la mitad republicana. Bueno, si no hay más preguntas, pero yo voy a aprovechar que tengo aquí el micrófono para decir que en esta mesa estamos dos descendientes de personas que trabajaron para Maximiliano. Cuenta la tradición oral que mi bisabuelo Félix Tonela llegó de Suiza, Irolo, Suiza, y que fue el que hacía los postres para Maximiliano. Es la tradición oral. Yo soy su bisnieta y aquí está una tataranieta, Matilde Álvarez Tonela, que es patrocinadora de este simposio y que siguió la tradición de su tatarabuelo, pues tiene una escuela de chef y también un restaurante. Ah, qué bien. Una pregunta rápidamente. ¿Usted sabe cuál fue el menú que degustó Álvaro Obregón en La Bombilla? No, lo tengo escrito por ahí, pero no me lo sé de memoria. No sé si el ingeniero Melchor quiera agregar algo. No, está bien, yo voy a hablar de la explicación de Rodrigo. Lo que sí podríamos decir es que Álvaro Obregón decidió festejar la independencia de México no con el festejo tradicional de 1810 que ya había pasado de Porfirio Díaz, sino en 1823 me parece, 21, perdón, y por primera vez se incluyó en las minutas comida mexicana, porque el del centenario que hizo Porfirio Díaz era pura comida francesa hecha por un chef francés que se llamaba Sylvain. Creo que algo que sí nos faltó comentar de Rodrigo ahí, además de todos los programas de radio que tiene la Ciudad de México, Rodrigo participa en el canal de Gourmet Channel, que es que lo conduce Benito Taibo, y él tiene algunos programas ahí. El presidente nos platicaba de la revolución y anteriores, ¿verdad?, de Montezuma, etcétera, ya lo ha practicado ahí, pero en sí el menú que sacaste en ese programa, ¿cuál es? ¿Qué se cocinó ahí? ¿En el del centenario? Sí. Se hizo una sopa de, bueno, la minuta fueron como 8 platillos o 9.
El primero fue un poco de pescado y iba acompañado de un vino de Francia que se llama Chardonnay, y luego hubo una sopa de tortuga que habían llevado justamente de la zona de Sonora, y hubo también costillas de carne con salsa de trufas, que son unos hongos que se dan en Europa, principalmente en Francia y en Italia, y que se tuvieron que importar. Y también se importaron espárragos de Francia y champiñones de Francia, y hubo quesos franceses, y hubo helado de vainilla, y hubo una serie de pequeños pastelillos que fueron la delicia de las señoras. Y lo interesante y terrible de ese banquete es que fue como la comida del Titanic, porque el Titanic se hundió y había menos botes salvavidas que la tripulación, ¿no? Que todos los que iban navegando ahí. Y en este banquete, aunque hubo muchísima comida, decidieron dividir el banquete en dos partes. Entonces primero comieron Porfirio Díaz, su gabinete y los más encumbrados invitados de todo el mundo que trajeron. Y entonces los meseros pues simplemente, en ese entonces no se servían los platos, es decir, como ahora en los restaurantes, sino que se llevaban bandejas y se iba sirviendo al comensal de la bandeja. Pues los meseros no supieron cómo estaba el asunto, dejaron las bandejas ahí, todo el mundo se acabó la comida, y cuando le tocó el turno a los siguientes ya no había nada. Entonces los liberales se enojaron mucho, y la crítica en el Imparcial, el periódico, desde entonces fue demoledora respecto al banquete del centenario. Bueno, antes de pasar a entregarle el reconocimiento a Rodrigo, en el 2009 su restaurante El Jolgorio, que está en el Distrito Federal, fue condecorado por una organización de París con el Premio de Oro a la Calidad y Prestigio en los Negocios. Si ustedes quieren más información, tiene un sitio web www.eljolgorio.com.mx. Muchas gracias por el comercial. Otorga el presente reconocimiento a Rodrigo Llanes Castro por su participación en el 25º Simposio de la Sociedad Sonorense de Historia, que llevó por título Alimentación y Desarrollo en el Noroeste de México, impartiendo la conferencia Los Tamales de la Victoria. Firma su presidente, doctor Joaquín Robles Linares. Gracias.